Como última charla para que tengo asignada ya hoy sábado, y después de haber tenido la oportunidad de hacer un recordatorio de muchos aspectos interesantes, desde el marcaje de perforantes, la insuficiencia venosa, la importancia que tiene el sistema arterial de la mano del venoso para poder hacer diagnóstico diferencial o para poder localizar con más facilidad algunos territorios venosos. Y claro, la importancia que tiene el ultrasonido arterial en muchas áreas. Tuvimos también la oportunidad de participar en una demostración en vivo, y ustedes vieron cómo podemos tener un protocolo efectivo venoso utilizando maniobras provocativas y exploración sin bipedestación. Pero esta última charla de anatomía ampliada, de ultrasonido venoso de miembros inferiores, ¿qué más podemos ver? Nos va a abrir un panorama que muy seguramente lo teníamos a la vista y no nos habíamos dado cuenta. En las áreas descritas anteriormente, como el sistema superficial, profundo, y en el sistema venoso perforante, ambos sistemas convergen en muchas ocasiones, con una arquitectura en algunos casos muy compleja, pero conservando un diseño por demás hemodinámicamente coherente. De tal suerte que el ultrasonido nos permite evaluar estructural y hemodinámicamente estos sistemas y pasar a lo desconocido. Y digo de pasar a lo desconocido porque con esos protocolos de examen ecográfico, comenzamos en la ingle y terminamos en el tobillo, hay mayor detalle en ciertas zonas que tienen particular importancia anatómica y funcional, pero a final de cuentas no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y lo digo porque cada paciente es tan diferente, porque la posibilidad de variantes anatómicas siempre la tenemos que tener presente, porque cada paciente puede entendernos mejor la realización de las maniobras provocativas o no, pero lo importante es sacarle el mayor jugo posible. Porque, pues ya llegando el paciente, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? Es importante reconocer esto. Reconocer que el ultrasonido venoso, hoy por hoy, es un método de diagnóstico que sirve no solamente para el diagnóstico, sino también para el seguimiento de la patología venosa. Y que a diferencia de hace muchos años, algunos años donde se usaba flebografía, hoy nos permite hacer evaluaciones en las que el tiempo real nos abre una gran ventana de posibilidades a visualizar procedimientos guiados, movilidad de aparatos valvulares, diagnósticos diferenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo tecnológico de las plataformas de ultrasonido, de alguna forma, y el desarrollo de los transductores de alta frecuencia, con las diferentes manufacturas que tienen multifrecuencia o arreglo de fase, ha incentivado el crecimiento profesional como operadores, obteniendo en manos expertas resultados muy, muy confiables, que solamente se logran con el paso del tiempo, con ganar experiencia, habilidad,
entre ganar colmillo, porque muchos patrones, muchos morfotipos clínicos tienden a repetirse. Entonces nosotros vamos adquiriendo algunos tips. Entonces el ultrasonido es una técnica sí compleja porque requiere un entrenamiento adecuado. Aquí yo le digo a los asistentes, a los eventos, a los cursos, a las demostraciones, a los talleres, que debemos hacer igual que, por ejemplo, en la carótida, en las vertebrales, movimientos muy suaves, porque son estructuras muy pequeñas. Si hacemos grandes arcos de movilidad con ultrasonido, vamos a perder mucha información o nos la vamos a pasar poniéndole mucho gel en áreas que no tienen sentido. Entonces, vamos a ir construyendo poco a poco, mentalmente, un mapa para después plasmar en la interpretación o en la cartografía los hallazgos de ese paciente en particular. Por lo tanto, para lograr un estudio exitoso requerimos familiarizarnos con los controles y los conceptos básicos que maneja cada uno de estos. La botonería, la optimización de la imagen, lo cual en algunas ocasiones nos cuesta trabajo. O sea, necesitamos mover el botón adecuado, no muchos botones, o el menor número de botones si estamos, o perillas, si estamos en el preset adecuado. Tampoco se trata de muchísimas imágenes, ni de muy pocas imágenes, sino las necesarias. De esta forma, la exploración se vuelve en una exploración completa, que está sistematizada, que requiere bases de anatomía, fisiología, de fisiopatología. Tenemos que tener conocimientos previos de la historia natural de la enfermedad venosa para así, progresivamente, conforme vamos avanzando en el estudio, ir creando un informe en nuestra cabeza, tener los datos fundamentales del paciente y ir avanzando, tejiendo poco a poco la información, ir de una vez haciendo un dictado a un asistente, a un residente, y dejar lo último al final, o dejar todo para el final y escribirlo o dictar. No olvidar que la complejidad anatómica, cuando hay grandes troncos varicosos, particularmente en el sistema venoso superficial, le suma dificultad y a veces no sabemos, como una madeja de estambre, dónde está la punta. Es importante entender que si nosotros desconocemos o subestimamos los hallazgos, esto sin lugar a dudas va a tener consecuencias. Y consecuencias en ambos sentidos. Trágicamente para el paciente y éticamente para nosotros. Y posteriormente, de rebote, en el tratamiento, un tratamiento mal instalado. Pero que en muchas ocasiones el angiólogo prefiere hacer el estudio. Tengo muchos amigos angiólogos y en ocasiones en su hospital, en donde están en algunos lugares, no, mejor lo hago yo. Y se quejan amargamente de que el médico radiólogo que le hizo el estudio se concretó a decir si estaba permeable o a utilizar terminología que no existe, o a concluir en grados de una clasificación inexistente. Y ahí está desconociendo, subestimando. Por lo tanto, ante esa complejidad anatómica, nosotros tenemos que crear una exploración, ir tejiendo esta exploración sistematizada para lo que era un caos anatómico, detallarlo lo más preciso posible. Y nos podemos tardar un poco más de lo que nos tardamos cuando la patología ha sido tratada, cuando ya ahora nos enfrentamos a pacientes que fueron
sometidos a algún tipo de tratamiento de stripping, de ablación, y que la anatomía pues cambia totalmente. Y que se aperturan canales que no estaban habitualmente. Entonces eso es importante. Y como ya vieron ustedes, las referencias vasculares son importantes, las no vasculares también, los marcadores óseos, los grupos musculares, los tabiques intermusculares y las articulaciones. No olvidar la importancia que tiene el sistema. Vamos rápidamente a tocar. Bueno, la función del sistema pues, sirve de reservorio, pero también una vía de retorno, pero también participa en la termorregulación. Gracias a la vasodilatación, esta termorregulación, también se da en estos pacientes. Y cuando esta termorregulación es la adecuada, bueno, pues viene esa sensación refrescante, ¿no? En tiempos de calor, genera funciones que tiene el sistema venoso. Bueno, entonces, como ya a nivel del capilar, se origina la circulación venosa y cada vez en vasos de mayor calibre, que tiene como finalidad alcanzar el corazón derecho para volver a regresar a través de este circuito mayor, que resulta importante la contracción y la relajación y los fenómenos que se dan en cada una de las fases, tenemos que tenerlo presente, lo tenemos que tener grabado. Tenemos que también recordar la importancia que tiene la disposición de las válvulas y su función, orientan en un solo sentido los caudales venosos, fragmentan la columna sanguínea de volumen y de presión en condiciones normales, pero cuando en condiciones de patología que fueron afectados, por ejemplo, por un cuadro de trombosis venosa, en un síndrome postrombótico, bueno, bien, puede haber reflujo. Y ese reflujo incrementarse, extenderse. Entonces, el equilibrio, la homeostasis del sistema venoso se logra gracias al bisatergo. La función aspirativa, el bisafronte, esa fuerza residual en los capilares, las fuerzas, o sea, aquí se vuelve un juego de fuerzas centrífugas contra centrípetas. En este caso, lo que impide o lo que no nos deja que lleguemos a nuestro destino, pues es la gravedad. Pero se asocia la bomba muscular en el pie para el juego de perforantes. Una musculatura eutónica eutrófica, una articulación del pie, del tobillo y de la rodilla íntegras nos permiten que la musculatura, y una musculatura eutónica y eutrófica en un sistema permeable, permite que la sangre ascienda cuando no hay daño valvular. Así se logra el retorno venoso. No olvidar hacer siempre un protocolo que incluya pues, todos los territorios venosos, porque tenemos responsabilidades médicas. Hay claramente indicaciones para realizar ese tipo de estudios y la solicitud generada por cualquier médico tratante debe llegar por escrito y lo deseable es que tenga información. Si no la tuviese, hay que solicitarla, hay que interrogar al paciente. Y con respecto a las especificaciones, pues este tipo de pacientes con insuficiencia venosa, así me tenemos que hacerlos de pie. Si es por trombosis,
y el paciente no puede ponerse de pie por alguna circunstancia, pues se puede obviar la hiperestación, pero no es lo deseable. Y a cambio de eso entregaremos un documento o una cartografía. Si bien es cierto que la mayor parte de los exámenes venosos se efectúan con transductores lineales, también podemos necesitar transductores convexos si es que los procesos que afectan al sistema venoso por reflujo u obstrucción intra o extravascular se extienden al abdomen, para lo cual requerimos transductores convexos. La posición del paciente, los pacientes exploran siempre en posición de pie. Por aquel tema de la función antigravitatoria de base que se genera con el paciente de pie, que fortalece este concepto hemodinámico del cierre valvular. Si lo hacemos con el paciente recostado, no lo estamos haciendo de la manera más fisiológica posible y por lo tanto nuestros resultados, nuestras mediciones, nuestros espectros no son confiables. En una plataforma flebológica, ayudando al paciente con una andadera de aluminio, independientemente de las condiciones del paciente, el paciente puede estar cerca de nosotros, a una altura de 50 centímetros, y eso nos va a permitir familiarizarnos. Claro que tenemos que ver de cerca al paciente, tenemos que tocarlo, verlo, si tiene trayectos indurados, si tiene una úlcera, qué características tiene la úlcera, si tiene cambios por hiperpigmentación y dónde están localizados. Inspección. Visual es importante, palpación. Entonces es importante. De las maniobras provocativas, bueno, ni hablamos. Valsalva, el paciente puja, se incrementa la presión intraabdominal. Y se cierran las válvulas venosas. El paciente expira y viene el retorno venoso. En la dorsiflexión de los dedos del pie, el paciente eleva los dedos del pie, logrando con esto la contracción de la musculatura de la pantorrilla. El paciente eleva, bueno, aquí está nuevamente la valsalva, el paciente eleva los dedos del pie, condiciona contracción y relajación de la musculatura. Contracción cuando el paciente eleva los dedos. Relajación cuando los baja. De la pantorrilla. Si tiene troncos varicosos amplios que no responden a la valsalva, puede ser necesaria la maniobra de Paraná. Entonces, en esta maniobra de Paraná, el paciente apoya el peso del cuerpo sobre la extremidad que estamos explorando, condicionando con ello contracción de la musculatura isométrica de la musculatura del muslo y de la pierna. Cuando el paciente suspende la maniobra de Paraná, viene la diástole. Y ustedes ya saben qué sucede en sístole, ustedes ya saben qué sucede en diástole. No lo hacemos con el paciente de recostado. Jamás vamos a poder hacer esto. Entonces, para lo cual es importante desde un inicio aclararle esto al paciente. Que es un estudio en el que el paciente participa activamente. De las indicaciones, pues son muchas y quizá pudiéramos agregar más. Aquí les muestro algunas. Es útil en el diagnóstico de las alteraciones hemodinámicas por obstrucción o reflujo en pacientes con insuficiencia venosa clínica o sintomática. Pacientes con troncos varicosos, edema y desde grado C2 en adelante. Pero puede ser C1 o C0 si el paciente es sintomático. Está perfectamente bien justificado
en pacientes programados a cirugía venosa o tienen diagnóstico probable de trombosis venosa. En aquellos casos en los que se sospecha alguna alteración anatómica o funcional del sistema venoso, como ese síndrome de Klippel-Trenaunau que vimos anteriormente el día de ayer. Procedimientos guiados que cada vez son más frecuentes. Nos familiarizamos con los procedimientos y participamos haciendo guía ecográfica, que es hecha por el angiólogo con escleroterapia convencional, con espumas que se preparan en el momento, o con ablación láser o por radiofrecuencia. De la anatomía básica ya lo hablamos, vale la pena recordar que hay relaciones anatómicas faciales muy importantes, en las cuales destaca la fascia safena y la fascia safena y la fascia muscular. Y que hay tres sistemas. Sistema venoso profundo, aquí en la ingle, el Mickey Mouse, vena femoral común, vena femoral profunda. Sistema venoso superficial, dos grandes sistemas, más importante el de la safena mayor, pero que como vimos, también se pueden ver muchos otros elementos anatómicos. Lo vamos a ver más adelante. Para lo cual es importante reconocer lo que ya les había dicho, fascia safena y fascia muscular. Lo que se encuentre por encima es superficial. Tanto supra como infrapatelar pierde detalle el compartimiento safeno cercano a la rodilla o por debajo de la pierna en el tercio proximal, por el volumen de los tejidos. Eso es lo que vemos, pero el detalle anatómico y la posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales o cambiar de transductor cuando hay modificación en la ecogenicidad, grosor, características de los tejidos blandos. Ganamos información. En este caso, un paciente con linfedema y del sistema venoso profundo tuvimos una plática muy amplia. ¿Cómo reconocerlos? Solo por recordar, orificio facial, el vecindario, las conexiones potenciales, el diámetro del orificio, la dirección del flujo, por mencionar algunos. Lo normal, ya se lo dije, es lo que sucede en las uniones safeno-femoral y safeno-poplitea. Siempre lo fisiológico es que haya paso de superficie a profundidad. Pues sí, pero ese es nuestro plan, ¿no? La realidad de las cosas es que encontramos muchas estructuras más y aquí viene esta parte de la anatomía ampliada. Y del complejo inguinal, ¿qué podemos decir del complejo inguinal en la fosa oval? Pues que en el muslo proximal, debajo del ligamento inguinal, la fosa oval, también llamado hiato safeno, es un orificio oval, amplio, de la denominada fascia lata. Y a través del mismo penetra la vena safena mayor al compartimiento profundo para unirse con la vena femoral y formar la unión safeno-femoral. Ese es el complejo. Aquí está. En el complejo inguinal, la fosa oval. Y dar origen a la unión safeno-femoral. Y en la unión safeno-femoral poder caracterizar tanto el aparato valvular terminal como el aparato valvular preterminal. Y más allá, podemos identificar también trayectos varicosos epifaciales.
Algo más que podemos ver en la anatomía ampliada es las venas inguinales superficiales. Este término de venas inguinales superficiales nos habla de un grupo de estructuras que drenan a los tejidos superficiales de la pared abdominal baja, pero también del peine, y que incluyen a la pudenda externa superficial, que en la extremidad izquierda está en el radio de las 9, a la epigástrica superficial, y a la circunfleja ilíaca superficial. Estas estructuras son de presencia considerablemente constante y se pueden reconocer fácilmente por ecografía. Nos podemos orientar con esta mnemotecnia del reloj. Entonces, la pudenda en la extremidad izquierda es medial, en este caso a las 9, a las 12 la epigástrica, y la circunfleja ilíaca superficial más o menos en el radio de las 2. Para la derecha, bueno, pues ustedes pueden hacer su cálculo, ¿no? Algo más que está a la vista y que lo pasamos en muchas ocasiones por alto, en la red venosa linfoganglionar inguinal. En la red venosa ganglionar inguinal, son ganglios linfáticos de la región, particularmente de los grupos inguinal y subinguinal. Es una red, es un grupo de ganglios que tienen una red venosa que los interconecta a través de algo que se llama lámina linfoganglionar inguinal, y su relación con los ganglios de la región. Tienen una red venosa pequeñita, tortuosa y de pequeño calibre, que se sitúa casi siempre entre la vena safena mayor y la accesoria anterior. ¿Cómo puedo yo poder definir cuál es la accesoria anterior y cuál es la safena? Bueno, por la localización, ¿no? Una, porque la safena mayor, el tronco mayor, aunque es interfacial, pues se va medializando, mientras que la accesoria anterior, que puede en algunos casos ser de un calibre considerado, tiene un signo de alineamiento, se va paralela a los vasos femorales. Bueno, pues en esta parte se dispone esa red venosa linfoganglionar inguinal. En sus conexiones más bajas, las venas linfoganglionares drenan tanto a la vena safena mayor como a la accesoria anterior, más o menos a unos 15 centímetros de pliegue inguinal, y tienen una gran importancia en los casos de recurrencia varicosa. Eso es muy importante de mencionar. Otra cosa importante es reconocer las características del canal de Hunter. En este canal de Hunter, también llamado canal de los aductores, es un tubo, un estrecho muscular que se localiza en el tercio medio del muslo y que conduce a los vasos femorales desde un compartimento anteromedial a la fosa poplitea. Es importante reconocer sus referencias anatómicas, el músculo sartorio, el primer aductor, cómo van cambiando su disposición espacial estas estructuras con el transcurrir de los rastreos descendentes que nosotros vamos a
vamos a hacer para poder caracterizar la totalidad de los elementos anatómicos que ahí se disponen. Otra en el complejo popliteo que encontramos, ¿no? Miren, aquí está el triángulo femoral. El triángulo femoral tiene como base el ligamento inguinal y a los músculos sartorio y aductor, a primer aductor por el lado opuesto. Entonces, hay un momento cuando el orificio proximal del canal se encuentra situado donde cruza el primer aductor por detrás del sartorio. Nosotros podemos con una maniobra bimanual retraer la musculatura y ver un segmento más, porque este segmento de aquí hasta el hiato son más o menos de 10 a 15 centímetros. Y se transforma en las estructuras, tanto la arterial como la venosa, en este caso que nos interesa la venosa, de ser una estructura anterior y medial, se vuelve posterior y lateral en el complejo popliteo. Para el complejo popliteo localizarse la vena poplitea, generalmente, en la mayor parte de la población, se localiza por encima del pliegue de la rodilla y discretamente lateral. Aunque no es la única estructura que podemos ver en el hueco popliteo. Pues viene su arteria homónima, en este caso la arteria. Y aquí lo vemos. Esta es la... Estamos a nivel del muslo. A nivel del muslo, en el canal de Hunter, los vasos femorales se ubican dentro del músculo vasto medial. Aquí está el vasto medial. Cómo se localizan por dentro. De hecho, esta vena viene duplicada. Pero uno de los segmentos, bueno, después se unen. Y por delante de la fascia del aductor mayor se transforman en estructuras posteriores. Algo más que vemos que está ahí, que no hemos entrado al detalle de discriminar qué es. A nivel de la confluencia femoral, bueno, la vena femoral profunda, la vena femoral común. Pero en escala de grises, vean esto. Muchos de ustedes pueden pensar que está duplicada la vena femoral común. La realidad del caso es que esto es la denominada vena comunicante femoral profunda. Y la vemos en más del 50% de los casos. Vena comunicante femoral profunda. Y así es como lo vemos. Bueno, aquí ya lo vemos. Si seguimos hablando del compartimiento del complejo popliteo, bueno, pues aquí ya se dispone más cercano al transductor, la vena poplitea, después la arteria, primero la vena, luego la arteria en el sector popliteo. Sin embargo, hay algunas estructuras más que merecen nuestra atención y que son de aparición realmente constante. Y estos es el nervio ciático que se localiza por delante de la vena poplitea. Con algunas maniobras nosotros podemos discriminar sus elementos que lo conforman al nervio ciático, que es el nervio peroneo y el nervio tibial. Miren, así lo vemos, este está tomado del libro del doctor Lobuolo. Este es la vena poplitea, el nervio ciático con sus dos elementos, el peroneo y el tibial, de mayor calibre el tibial. Es importante por las varices ciático-popliteas.
el identificarlo, y dentro del compartimiento safeno menor, nosotros podemos identificar con mucha precisión algunas estructuras, como es, y esto, como les digo, en relación con las varices ciático-peroneas, resulta útil recordar la anatomía del nervio ciático, por eso, el nervio ciático, y de sus ramas, la tibia y la peronea, ya que en el hueco popliteo, ligeramente lateral con respecto a la línea media, discretamente lateral con respecto a la línea media, por debajo del bíceps femoral, el nervio ciático se dispone en el compartimiento profundo, por delante de la vena, y después también nosotros podemos ver el nervio sural dentro del compartimiento, en el borde lateral del compartimiento safeno. Este es la safena menor y este es el nervio sural. Y podemos evaluar mediante dorsiflexión y flexión plantar los elementos que lo componen, que es el nervio sural medial y el nervio sural lateral. Son los ramos comunicantes del nervio ciático cutáneo, medial y lateral. Y recordar que la arquitectura del nervio ciático es similar a otros nervios periféricos. Una capa externa de tejido conectivo epineural que rodea la grasa y el tejido conectivo, y fascículos nerviosos internos rodeados por perineurio. Aquí lo vemos, aquí está la vena y aquí está el nervio ciático. Entonces, como les dije, estructuralmente consta el nervio ciático de dos elementos, del peroneo y del tibial, y altura variable dan origen al nervio sural, que se localiza lateral en el compartimiento safeno. Después, es importante también considerar en la anatomía ampliada algunos datos importantes, particularmente de las perforantes, como es el punto de May, el punto de Boyd y el complejo posterolateral de la pierna. Por su localización, ¿verdad? El punto de May, desde una óptica estricta, el punto de May constituye un punto de encuentro entre el sistema venoso profundo y superficial, en este caso la perforante de May, localizada a nivel del tercio medio de la pierna, en la cara posterior, comunica a la safena menor con el grupo muscular gastrocnemio. Esta parte ya la vimos de la nomenclatura de los miembros inferiores. No voy a parar mucho en hablar de la técnica, bipedestación, privilegiando siempre el eje corto y utilizando maniobras provocativas, explorando la totalidad de los sistemas, superficial, profundo y perforante, sistema de las venas axiales de las piernas, tibiales, anterior, posterior y peronea, siempre empezando en eje corto, donde estemos siempre, las sugerencias empiecen siempre en eje corto y complementen en eje largo, y después ponen color y demás, pero siempre el eje corto nos va a favorecer mucho el reconocimiento de las arterias y el movimiento del transductor, porque además estamos viendo en 180 grados, es como tener una visión estereoscópica. El ultrasonido, dice el doctor Antonio Bufar, ultrasonido es tomografía, con esta visión estereoscópica. Porque si no tenemos en consideración todo esto, además de lo que regularmente en un protocolo normal vemos, pues
podemos caer en una gran cantidad de imprecisiones, y después de esperar a Puerta Gallola, podemos terminar arrastrados por el todo. Las conclusiones, no quiero ser repetitivo, ya saben ustedes las bondades que tiene el método. Por lo tanto, la llegada del ultrasonido es un reto para poder otorgar la mayor cantidad de información válida y sustentar un tratamiento. Como les acababa yo de mencionar, bueno, pues estoy ya para terminar. Quiero agradecerles a todos ustedes y quiero agradecer la invitación por parte del comité organizador, particularmente del doctor Francisco Avelar Garnica y de mi maestra, la doctora Janet Tanús, por haberme considerado como profesor en el Congreso. Realmente me siento muy contento y satisfecho de haber estado y espero que próximamente no sea así, si nos veamos presencialmente, lo cual me va a dar mucho más gusto. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan buen fin de semana.